La Biblia no fue escrita en una economía digital, pero fue escrita para formar la mentalidad correcta que gobierna cualquier economía. Esta frase no es una introducción decorativa, es un fundamento. Hoy vamos a hablar de los 7 secretos que te pueden ayudar a prosperar. Hay personas que pasan toda su vida persiguiendo el dinero como si fuera una meta final, y aún así nunca logran alcanzarlo. Corren, se esfuerzan, se sacrifican, pero siempre sienten que algo se les escapa de las manos. Otros sí lo obtienen. Logran acumular riqueza, éxito y reconocimiento, pero en el camino pierden algo mucho más valioso, su paz interior, su familia, su salud o su sentido de propósito. Tienen dinero, pero viven vacíos. Tienen logros, pero no descanso. Y luego está Salomón. El hombre más rico y sabio que jamás haya existido. No porque haya perseguido la riqueza con obsesión, ni porque haya seguido estrategias humanas, contactos poderosos o fórmulas mágicas. Salomón fue diferente. Él entendió algo que muy pocos comprenden, incluso hoy. Entendió que la verdadera prosperidad no comienza en las manos, sino en el corazón. Que el dinero no es el origen, sino la consecuencia. Salomón descubrió principios eternos que gobiernan el éxito, el dinero y la prosperidad verdadera. Principios que no dependen de la época, de la economía ni de las circunstancias. Principios que funcionan en tiempos antiguos y siguen funcionando en el mundo moderno. No son secretos de élites financieras, son leyes espirituales que operan silenciosamente, pero con poder. Hoy no vamos a hablar de motivación barata que emociona por unos minutos y se desvanece. No vamos a hablar de fórmulas humanas, atajos rápidos ni promesas vacías. Hoy vamos a ir más profundo. Hoy vamos a revelar los secretos que Dios le enseñó a Salomón. Secretos que transformaron su mente, su liderazgo y su relación con la prosperidad. Y estos secretos siguen vivos. Siguen funcionando hoy. Pero solo para aquellos que estén dispuestos a escuchar con humildad, a desaprender lo que creían saber y a abrir su mente a principios más altos. Si estás dispuesto a aprender, a cuestionar tus creencias y a recibir sabiduría que puede cambiar tu manera de ver el dinero y la vida, entonces quédate. Porque lo que está a punto de revelarse no solo puede transformar tus finanzas, puede transformar tu destino. El primer y más importante secreto del rey Salomón no tiene que ver con estrategias financieras, inversiones o acumulación de bienes. Tiene que ver con algo mucho más profundo, entender que la riqueza verdadera no comienza en el dinero, sino en el corazón. Antes de que exista provisión externa, debe existir un orden interno. Salomón comprendió que el problema nunca ha sido el dinero en sí, sino el lugar que ocupa dentro del alma humana. Por eso escribió con absoluta claridad. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto, Eclesiastés 5:10. Salomón no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia. Entendió que el dinero nunca fue diseñado para llenar el vacío interior del ser humano. Ese vacío es espiritual, no material. Cuando una persona intenta usar el dinero para suplir lo que solo Dios puede llenar, lo único que obtiene es más ansiedad, más miedo y una sensación constante de que nunca es suficiente. Cuando el dinero ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios, la vida se vuelve inestable. Aparece el temor a perderlo todo, la presión constante por protegerlo y la angustia de sentir que el valor personal depende de lo que se posee. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, algo cambia por completo. El dinero deja de ser una obsesión y se convierte en una herramienta. Ya no gobierna el corazón, sino que sirve a un propósito mayor. Salomón lo expresó de manera directa cuando afirmó: La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella, Proverbios 10:22. Porque existen riquezas que vienen acompañadas de tristeza, conflictos, desgaste emocional y soledad. Hay prosperidad que aparenta abundancia, pero por dentro está vacía. La bendición de Dios, en cambio, trae provisión sin destruir la paz. Buscar primero a Dios no significa rechazar el dinero ni despreciar la prosperidad. Significa entender el orden correcto. Jesús lo confirmó siglos después cuando dijo: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas, Mateo 6:33. El orden correcto siempre produce resultados correctos. Cuando el orden se ajusta, la provisión fluye de manera saludable. Salomón es el mejor ejemplo de este principio. Cuando Dios se le apareció, no pidió riquezas, ni larga vida, ni la muerte de sus enemigos. Pidió sabiduría para gobernar con justicia. Y Dios respondió: He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. 1 Reyes 3, 12, 13. La riqueza fue añadida como consecuencia, no como objetivo. Este principio sigue siendo válido hoy. Cuando Dios es la prioridad, las decisiones financieras cambian, los hábitos se ordenan y la visión se vuelve clara. La verdadera prosperidad no es el fin último, es el resultado natural de una vida alineada con Dios. El corazón correcto produce decisiones correctas, y las decisiones correctas, con el tiempo, producen abundancia sin culpa y sin pérdida de paz. Secreto número 2. Salomón fue un observador atento de la vida cotidiana. No solo gobernó un reino, también estudió el comportamiento humano, el trabajo, el esfuerzo y sus consecuencias. A partir de esa observación llegó a una conclusión firme y repetida en sus escritos. La diligencia siempre conduce a la abundancia, mientras que la pereza, tarde o temprano, produce escasez. Sin embargo, Salomón no hablaba simplemente de trabajar duro. Hablaba de trabajar con responsabilidad, con constancia y con sabiduría. La diligencia no es agotamiento sin dirección, es esfuerzo enfocado. Es la capacidad de presentarse cada día con compromiso, aun cuando no haya aplausos inmediatos ni resultados visibles. Por eso la diligencia es una expresión práctica de la fe. Creer en Dios también se manifiesta en cómo una persona administra su tiempo, sus talentos y las oportunidades que recibe. Salomón lo expresó de manera directa cuando escribió: La mano de los diligentes enriquece, mas la negligencia empobrece. Proverbios 10:4. Aquí no hay metáforas complicadas. El principio es claro. La pereza no solo afecta el bolsillo, también debilita la visión y apaga la motivación. La diligencia, en cambio, produce resultados reales porque se sostiene en el tiempo. Una persona diligente honra el tiempo como un recurso sagrado, cuida lo que Dios pone en sus manos y aprovecha al máximo cada oportunidad. No desperdicia los días esperando que las cosas cambien solas. Entiende que el progreso no llega de la noche a la mañana, sino que se construye paso a paso. Por eso Salomón también advirtió: Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura, alocadamente, de cierto va a la pobreza. Proverbios 21:5. La prisa sin planificación es tan peligrosa como la pereza. Muchos quieren resultados rápidos sin procesos sólidos, pero ese camino termina en frustración. Dios no bendice la improvisación constante ni la falta de disciplina. Dios bendice la constancia. La diligencia desarrolla carácter, fortalece la disciplina interior y afila el enfoque. A través del esfuerzo diario, la persona diligente no solo mejora su situación financiera, también gana algo igual de valioso: autoridad, credibilidad y estabilidad. Su palabra pesa, su trabajo habla por él y su vida genera confianza. Salomón deja claro que Dios honra a quienes trabajan con excelencia y perseveran incluso cuando no ven resultados inmediatos. Porque la diligencia no solo prepara la cosecha, también prepara al corazón para sostener la abundancia cuando llegue. Y cuando Dios ve a alguien fiel en lo pequeño, sabe que puede confiarle más. Uno de los secretos más poderosos y contraintuitivos que enseñó Salomón es que dar no empobrece a una persona, sino que la posiciona estratégicamente para recibir más. Este principio choca directamente con la lógica humana. La mente natural cree que dar es perder, que soltar es arriesgarse y que guardar es protegerse. Pero la sabiduría divina enseña algo muy distinto: dar no es perder, dar es sembrar. Salomón observó este principio repetirse una y otra vez en la vida real. Vio personas que daban con generosidad y, lejos de quedarse sin nada, seguían prosperando y avanzando. Y también vio a otros que retenían incluso lo poco que tenían, aferrándose por miedo, y aún así terminaban en escasez. Por eso escribió:
Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Proverbios 11:24. La generosidad rompe el espíritu de la avaricia y revela en quien está puesta la confianza. Cuando una persona da con el corazón correcto, no solo está ayudando a otros, está declarando que su fuente no es el dinero, sino Dios. Ese acto activa una ley espiritual de retorno que no depende del cálculo humano, sino de la fidelidad divina. Salomón lo expresó con claridad cuando dijo: El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 11:25. Dar no es un acto vacío ni una simple buena intención. Es una siembra espiritual. Por eso Salomón afirma que ayudar al necesitado es una forma directa de honrar a Dios. El que se apiada del pobre presta a Jehová, y él le recompensará por su buena obra. Proverbios 19:17. Y Dios nunca queda debiendo. Su retorno siempre llega en el tiempo correcto y de la manera correcta. La generosidad no solo produce bendición material. Produce algo igual de valioso: paz interior, gozo profundo y libertad emocional. Sana el corazón, elimina el miedo constante a la escasez y rompe la ansiedad de tener que controlarlo todo. Cuando una persona aprende a dar, deja de vivir aferrada a lo material y comienza a vivir confiando en Dios. Ya no vive desde el temor de y si falta, sino desde la seguridad de que Dios provee. La verdadera prosperidad no se encuentra en acumular sin propósito, sino en administrar sabiamente con un corazón generoso. Lo que se retiene por miedo se estanca, pero lo que se entrega con fe se multiplica. Y ahora quiero invitarte a algo muy sencillo, pero poderoso. Si este principio habló a tu corazón, escribe en los comentarios cómo has visto la generosidad obrar en tu vida, o escribe una palabra de bendición para alguien más. Tus palabras pueden ser semilla para otros. Cuando compartes fe, también siembras. Y muchas veces, Dios usa un comentario para tocar una vida. Escribe, bendice y permite que Dios use tu testimonio. Salomón fue extremadamente claro y directo cuando habló sobre la deuda. No la presentó como algo neutro ni inofensivo, sino como una condición que afecta profundamente la vida de una persona. Su afirmación es contundente y sin matices. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Esta declaración no es simbólica ni exagerada. Es una realidad práctica. La deuda crea dependencia, somete decisiones y coloca a la persona bajo la autoridad de compromisos que no siempre puede controlar. La deuda no solo afecta las finanzas, invade la mente, condiciona el tiempo y roba la paz interior. Una persona endeudada no toma decisiones desde la visión, sino desde la presión. No elige lo mejor, elige lo urgente. Vive reaccionando en lugar de planificando. Salomón entendió que la verdadera riqueza no se mide únicamente en cuánto dinero se posee, sino en cuánta libertad se tiene para decidir con sabiduría y tranquilidad. Cuando alguien vive endeudado, muchas veces se ve obligado a sacrificar sueños por pagos, propósito por obligaciones y descanso por preocupación constante. El futuro comienza a sentirse pesado, porque ya está comprometido. Por eso la Escritura también advierte: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Proverbios 22:26. La sabiduría bíblica no promueve comprometer el mañana por resolver el hoy de manera impulsiva. Aunque la cultura moderna ha normalizado vivir endeudado y lo presenta como algo inevitable, Salomón advierte que este estilo de vida trae consecuencias profundas. La deuda sostenida debilita la capacidad de avanzar con claridad y erosiona la estabilidad emocional. No es casualidad que muchas personas con buenos ingresos vivan angustiadas. No les falta dinero, les falta libertad. Salir de deudas no es solo una meta financiera, es un proceso de restauración personal. Cuando una persona se libera de la deuda, recupera algo esencial: su capacidad de decidir sin miedo, de planificar a largo plazo y de avanzar con enfoque. La carga se aligera y la mente se ordena. La Escritura lo confirma cuando dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Proverbios 15:16.
Salomón enseña que la verdadera sabiduría financiera incluye vivir dentro de las propias posibilidades, evitar compromisos que esclavizan el futuro y aprender a decir no cuando es necesario. Porque la prosperidad genuina no se construye sobre obligaciones impagables, sino sobre decisiones prudentes y sostenibles. La verdadera prosperidad no se basa en cuánto debes, sino en cuánta libertad tienes para vivir, elegir y avanzar conforme al propósito de Dios. Salomón no presenta este principio de manera suave ni negociable. Habla con firmeza y sin rodeos, la pereza inevitablemente conduce a la pobreza. Y no se trata únicamente de falta de dinero, sino de una pobreza más profunda que afecta el espíritu, las emociones y la capacidad de avanzar. La pereza deteriora el interior de la persona antes de manifestarse en lo externo. El perezoso suele tener muchas excusas, pero muy pocos resultados. Siempre hay una razón para posponer, para no intentarlo o para culpar a las circunstancias. En lugar de construir con intención, vive reaccionando a lo que ocurre a su alrededor. Salomón observó que la pereza adormece la mente, debilita la disciplina diaria y termina apagando la visión a largo plazo. Por eso escribió: El alma del perezoso desea, y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4. La pereza también se manifiesta en la postergación constante y en la evasión de la responsabilidad personal. El perezoso espera que otros resuelvan lo que le corresponde y anhela cosechas que nunca sembró. Pero este hábito siempre tiene consecuencias, porque la pereza roba el mañana al sacrificar el esfuerzo del presente. Salomón lo expresó con claridad cuando dijo: El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá, pues, en la siega, y no hallará. Proverbios 24. Salomón enseña que Dios honra al trabajador, al que se levanta con compromiso y al que persevera incluso cuando el progreso parece lento. La Escritura afirma: En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Proverbios 14:23. El esfuerzo constante siempre produce resultados, aunque no sean inmediatos. La pereza, en cambio, solo produce frustración. El descanso es necesario y forma parte del diseño de Dios, pero vivir con el único objetivo de evitar el esfuerzo termina destruyendo el potencial que Él depositó en cada persona. Cuando la pereza se normaliza, el resultado es estancamiento, pérdida de dirección y una sensación constante de insatisfacción. El trabajo diligente no solo genera provisión económica, también produce dignidad, fortalece el carácter y da sentido de propósito. Quien vence la pereza construye estabilidad, desarrolla disciplina y abre espacio para una vida verdaderamente abundante. Salomón deja claro que la abundancia sostenible no es producto de la comodidad, sino de la responsabilidad asumida con constancia y fe. Salomón comprendió con claridad que nadie prospera verdaderamente en soledad. El crecimiento, la estabilidad y el éxito sostenible siempre están ligados a la capacidad de aprender de otros. Por eso fue enfático al afirmar que rechazar la instrucción no es una muestra de fortaleza, sino de autodesprecio. Él mismo escribió: El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Proverbios 15:32. Buscar consejo no es señal de debilidad, es evidencia de sabiduría. La persona sabia entiende que su perspectiva es limitada y que necesita otras miradas para ver con claridad. Sin embargo, Salomón también advierte que no todo consejo es saludable. No todas las voces conducen al crecimiento, aunque suenen agradables. Algunos consejos parecen bien intencionados, pero terminan llevando al error y al fracaso. Por eso enseña que no basta con escuchar palabras elocuentes, es necesario evaluar la vida del consejero y los frutos que produce. Salomón deja este principio claro cuando dice: Los pensamientos son afirmados con el consejo. Y con la dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 20:18. El consejo correcto tiene el poder de ahorrar años de errores, pérdidas innecesarias y frustraciones repetidas. Una decisión tomada con sabiduría ajena puede evitar dolores futuros. Las personas verdaderamente sabias no buscan aplausos, buscan mentores. No buscan solo aprobación, buscan corrección. Saben que la corrección oportuna protege más que la adulación constante. Por eso también se nos recuerda:
El hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios 27 horas y 17 minutos. Las relaciones correctas afinan el carácter y fortalecen la visión. Rodearte de las personas adecuadas eleva tu manera de pensar, mejora tus decisiones y transforma tus resultados. El entorno influye más de lo que muchos reconocen. Salomón sabía que el orgullo rechaza el consejo porque teme ser confrontado, pero la sabiduría lo busca activamente porque desea crecer. Como también afirmó: en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. El éxito que perdura no es producto del aislamiento ni de la autosuficiencia, sino del aprendizaje continuo junto a quienes ya han recorrido el camino. Escuchar, aprender y aplicar consejo sabio es una de las decisiones más poderosas que una persona puede tomar para construir una vida estable y próspera. El principio final une y sostiene todos los anteriores: poner tu trabajo en las manos de Dios. Salomón comprendió que el trabajo no es solo un medio para generar ingresos, sino una responsabilidad espiritual. No es simplemente lo que haces, sino para quién y desde dónde lo haces. Cuando una persona trabaja únicamente para su propio beneficio, su alcance es limitado. Pero cuando decide trabajar reconociendo a Dios como fuente y propósito, entra en una dimensión mayor, donde el respaldo deja de ser solo humano. Salomón lo expresó con claridad cuando escribió: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Esto no significa que el camino estará libre de dificultades, sino que habrá dirección, enfoque y estabilidad aún en medio de los desafíos. Cuando el trabajo es entregado a Dios, los planes dejan de ser confusos y comienzan a alinearse. No importa el oficio, la profesión o la posición que una persona ocupe. Lo que realmente pesa es la actitud del corazón. Dios honra la excelencia, la integridad y la obediencia, incluso cuando nadie está mirando. La Escritura lo confirma. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. El trabajo consagrado produce más que ingresos, produce estabilidad, influencia y legado. Cuando el objetivo es glorificar a Dios, Él se encarga de abrir puertas y sostener los resultados. Salomón también entendió algo que muchos ignoran. El dinero sin sabiduría termina destruyendo, pero la sabiduría, con el tiempo, siempre atrae provisión. El problema nunca ha sido el dinero en sí, sino cuando llega antes que el carácter. Por eso Salomón no comenzó acumulando riquezas. Comenzó alineando su corazón con Dios. Y una vez que el interior estuvo en orden, la prosperidad llegó como consecuencia. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. El dinero es un excelente instrumento cuando está bien administrado, pero un amo cruel cuando gobierna la vida. Cuando controla tus decisiones, te esclaviza. Cuando lo gestionas con sabiduría, se convierte en una herramienta para cumplir propósito. La verdadera riqueza no se mide solo por cuánto posees, sino por cómo lo obtienes, cómo lo utilizas y cuánta paz tienes al final del día. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Proverbios 16:8. Salomón nos dejó una enseñanza integral: la sabiduría protege la riqueza, la diligencia la edifica, la generosidad la multiplica y el temor de Dios la mantiene firme. El dinero puede ir y venir, pero la sabiduría permanece. Y cuando una persona aprende a caminar en sabiduría, nunca vuelve a vivir en escasez mental, espiritual ni financiera. Mientras el mundo insiste en que persigas el dinero a cualquier precio, Salomón enseña algo distinto. Persigue la sabiduría y la provisión llegará como resultado. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Cuando Dios gobierna tus decisiones, tus finanzas dejan de ser una lucha constante y se convierten en una mayordomía consciente. No se trata de hacerse rico rápidamente, sino de prosperar de manera justa, estable y duradera. Esa es la diferencia entre un éxito pasajero y una bendición que permanece. La verdadera sabiduría no es solo algo que se entiende, es algo que se vive. Moldea tus acciones, orienta tus decisiones y define tus relaciones. Cuando la sabiduría guía tu vida, no solo atraes recursos,
sino que construyes propósito, integridad y paz. Esta es la riqueza que Salomón realmente comprendió, una riqueza que permanece, bendice a otros y se alinea con el plan eterno de Dios. Y ahora la pregunta no es cuánto dinero deseas tener, sino cuán dispuesto estás a vivir con sabiduría. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios qué principio fue el que más te confrontó o qué área deseas alinear con Dios. Tus palabras pueden ser una semilla de bendición para otros. A veces, Dios usa un comentario sencillo para despertar sabiduría en alguien más. Escribe, comparte y sé parte de lo que Dios está haciendo. Porque cuando eliges la sabiduría, eliges un camino que no solo atrae bendición, sino que la protege y la convierte en legado.